Encantado de tenerlos acá y vamos a empezar, sin más, ¿de acuerdo? Entonces, este masterclass, como les presentaba la señorita Janet, es sobre cómo maximizar el valor de las inversiones en proyectos. Cuando hablamos de maximizar, se supone que vamos a tener mayor rentabilidad, mayor productividad, o vamos a generar un mayor beneficio, si es que fuese el caso de un proyecto social. Porque un proyecto de inversión pública, lógicamente, que lo vamos a ver reflejado en temas económicos, en números, ¿no? Pero en tema de proyectos sociales probablemente sea pues mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones, ¿no?, de una comunidad, de una sociedad. La idea es que nosotros podamos pues conseguir más con menos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea que se tiene actualmente. Los recursos son limitados y lo que se busca generalmente es que estas inversiones que se realicen, ¿no?, en las organizaciones consigan pues mejorar las cosas para la organización que la realiza o para cumplir los objetivos por los cuales se está realizando. Este es un punto importante que vamos a ir nosotros desarrollando el día de hoy. Bien, si tienen consultas, como les comentaba Janet, les voy a agradecer que en la parte final vamos a hacer una pausa para poder absolver todas las consultas que ustedes tengan relacionados de acuerdo con el tema que vamos a venir desarrollando. Lo primero es comenzar a hablar un poquito de qué es un proyecto, de manera general, no vamos a profundizar, nos vamos a alinear un poquito a lo que es el estándar del PMI, el PMBOK, donde nos dan una definición de proyecto y vamos a ir desarrollando este concepto de manera inicial para que nos sirva como base para los siguientes temas que vamos a seguir. Vamos a estar hablando de por qué fracasan los proyectos, vamos a enfocarnos de una manera no profunda, pero sí transversal a lo que sería la gestión de proyectos. Vamos a comentar un poco de lo que son las etapas de un proyecto, vamos a hablar de lo que es viabilidad financiera de proyectos, y finalmente les quiero comentar algo que actualmente vengo desarrollando, que es la adopción de una norma internacional como la ISO 55001, que tiene mucho que ver justamente con el tema que nos reúne en esta ocasión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto, dependiendo del área, de la especialidad, ¿no?, tiene muchísimas definiciones. Pero lógicamente que cuando hablamos de proyectos, el PMI o el Project Management Institute es una de las organizaciones más relevantes en torno a proyectos. Y en la guía del PMBOK o la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿de acuerdo?, que se realiza con la finalidad, ¿no?, de conseguir un objetivo o resultados de acuerdo que se han especificado. En esta definición podemos ver que cuando nos hablan de que lo que busca es conseguir objetivos, se supone que hay una planificación previa y esos objetivos tienen que estar alineados de acuerdo a la estrategia de la organización. Se dice que los proyectos que se implementen en las empresas no pueden pues, simplemente realizarse porque sí, sino que definitivamente tienen que tener un alineamiento estratégico. Cuando nosotros hablamos de esta definición, vemos que nos dicen que es un esfuerzo. Entonces, acá vamos a ver que tenemos personas, equipos, recursos que se están desplegando para alcanzar estos objetivos. Entonces, es sumamente importante que todo este despliegue sea planificado, ¿no? Cuando nos habla de esfuerzo temporal, nos dice que tiene un inicio y un final claramente definido, ya sea un mes, un año, algunos años, es indiferente el periodo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que tiene una fecha de inicio y una fecha final, en donde se va a transferir el proyecto. Y nos va a permitir, pues, alcanzar un producto, un servicio o un resultado, ¿no? Un producto puede ser un puente, puede ser un centro comercial, puede ser una aeronave. Un servicio podría ser, tal vez, de repente, pues, el registro, ¿no?, como tenemos en este caso, en línea de algunos servicios que estén prestando. O el resultado, por ejemplo, una certificación, como la certificación en la ISO 55001, que vamos a conversar hoy día. Estimada Janet, hay personas esperando en la sala de espera, disculpa la redundancia, si les puedes apoyar. Y en esta lámina nosotros podemos visualizar bien que todo surge con una idea, ¿no? Hay una idea que esto pues se va a plasmar en objetivos, ¿no?, que se va a perseguir alcanzar. Entonces, lo que vamos a buscar es acá alcanzar algunos objetivos, ¿no? Y para esto vamos a tener que articular esfuerzos mediante recursos que se van a desplegar en actividades y nos van a permitir tener pues productos, ya sean productos físicos o servicios o resultados.
Pero nosotros sabemos que en el mundo pues existen los riesgos. Hay una norma justamente que nos habla de los riesgos, que es la ISO 31001, si me equivoco me corrigen por favor, en la cual pues nosotros ya contemplamos, ¿no?, riesgos tanto positivos como negativos, ¿no?, lo que se ven como oportunidades o amenazas. Y estas tienen que ser evaluadas, tienen que ser sopesadas, balanceadas, para asegurarnos que las decisiones que estamos tomando para iniciar el proyecto o dentro del proyecto están pues considerándolas y no vamos a tener imprevistos, no vamos a tener contingencias que podrían poner en riesgo el proyecto, podrían poner en riesgo las inversiones que estamos desarrollando. Hay un estándar también del PMI, así como les hablo del PMBOK, que es la gestión de portafolios, donde se evalúa esto de una manera macro. Se tiene todo el conjunto de iniciativas, ¿no? Esto surge a raíz de una planificación estratégica, se tiene un conjunto de iniciativas de mejora para alcanzar esa visión, porque todo parte de una misión del momento actual de la organización y lo proyecta hacia el futuro en una visión. Para llegar de esta misión a esa visión de largo plazo, a lo que la organización espera convertirse, se tienen que hacer pues inversiones, se tienen que realizar proyectos. Y justamente acá se tiene una cartera de proyectos, lo que también se conoce como portafolios. Y la organización tiene que tener una manera estructurada, coherente, organizada, para determinar sobre qué proyectos intervenir. Bien, entonces acá también se tiene, por ejemplo, podríamos tener una cartera con 80 proyectos y la organización puede ser que tenga el dinero para realizarlo, pero también necesita el dinero para muchas cosas. Los dueños de repente, o los accionistas de repente quieren pues ya su dinero en su bolsillo, ¿no? Entonces, no es una buena idea implementar todo. Por lo general, no se van a ejecutar estos 80 proyectos. Se va a hacer un análisis de riesgos, se va a hacer una priorización, pero principalmente un análisis de riesgos para ver cuáles son los que se deben emprender. Ok. Pero otro punto importante es, dado este tema de riesgos, es que existe una alta tasa de proyectos que fracasan. Y uno de los principales aspectos, o algunos de los principales aspectos, son los que tenemos en esta lámina y los que vamos a ir conversando. Primero es que no tenemos pues una bola de cristal, ¿no?, la cual nos va a decir realmente cómo ir desarrollando las cosas en la empresa y nos permite pues, digamos, anticipar todas las contingentes, todas las dificultades que se pueden presentar. Y acá tenemos lo que dice imposibilidad de la predicción perfecta. Entonces, siempre estamos expuestos a riesgos, ¿no?, a cosas que podrían llevarnos pues a un resultado no deseado. Entonces, como nosotros no podemos de repente tener esa predictibilidad perfecta para evaluar riesgos, para hacer planes, ¿no?, para hacer estimaciones, siempre vamos a tener riesgos. No tenemos entonces esa bolita de cristal. Entonces, acá tenemos un primer problema. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos que ser conscientes que los planes son eso, son planes, ¿no? Son cosas que nosotros esperamos que se den en el futuro, pero tal vez no se den. Tenemos que ser conscientes de ello. El siguiente dice procedimientos erróneos en la formulación y evaluación. Y este es algo muy importante y sobre lo cual nosotros hoy día vamos a conversar, no de manera profunda, pero sí vamos a dar los principales pincelazos, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que ver que muchas veces los proyectos se viabilizan porque sí, ¿no? Es una buena idea, dale, ¿no? Hay que hacer el proyecto, pero ¿es rentable? ¿Es más beneficioso este proyecto que estos 4 que tenemos esperando en la cartera? ¿No? Entonces, hay que tener una manera justamente pues ordenada, organizada. Existe una metodología que es la que vamos a revisar el día de hoy para hacer esta viabilización de proyectos. Y muchas veces la evaluación parte de supuestos no muy bien desarrollados. El esfuerzo de formulación es donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Y hay muchos criterios que vamos a conversar el día de hoy. Es cierto, para el tema de formulación y evaluación de proyectos hay diferentes enfoques. El enfoque financiero es uno de ellos, el que vamos a hablar nosotros. Hay enfoque técnico, enfoque legal, enfoque económico, social, etc. Pero nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar en el enfoque financiero, pero no digo que no podemos conversar de los otros puntos, ¿de acuerdo? Y el otro tema es una gestión deficiente en la dirección de proyectos, es decir, ya se evaluó, ya se aprobó, se da el go al proyecto y de pronto se empiezan a presentar ya inconvenientes en su ejecución.
Nosotros sabemos que hay pues maneras un poco, ¿cómo lo podemos decir acá? Tradicionales, por decirlo de alguna manera, de desarrollar proyectos, pero ya vemos nosotros que cada vez la dirección de proyectos se ha venido profesionalizando, ¿no? Por ejemplo, el PMI o Project Management Institute, ¿no? Lo que hace es desarrollar un conjunto de buenas prácticas, que lo que va a permitir, ¿de acuerdo? Lo que va a permitir es justamente, ¿no?, determinar de qué maneras nosotros podemos incrementar las probabilidades de éxito de nuestro proyecto. Ojo, las buenas prácticas del PMI no te dicen sigue estos lineamientos, estas directrices, estas recomendaciones y 100% seguro que vas a tener éxito en tu proyecto. Eso no existe, eso no es cierto, ¿de acuerdo? Nos dice es que siguiendo estas buenas prácticas lo que vas a conseguir es incrementar las probabilidades de éxito, ¿no? Eso es bastante importante a que se tenga en consideración. ¿Ok? Pero también, por ejemplo, ahora estamos hablando muchísimo de las tendencias o las nuevas tendencias emergentes relacionadas con la dirección de proyectos ágil, ¿no? El Agile, ¿no? Entonces, eso también podemos estar conversando el día de hoy. Es algo que ya es una realidad, ¿no? Hay diferentes enfoques, herramientas que nos permiten, pues, empezar a trabajar ya no con, tal vez con un proyecto de cascada, no un escalonado, sino que hay proyectos que necesitan otro tipo de enfoque, ¿no? Un poco ya no tanto los proyectos van de una manera muy predictiva, sino que empiezan pues a ir adaptándose en el tiempo. Bien, cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos, hablamos del PMI, lo que nosotros vamos a ver es que se determina una etapa, ¿no?, en la cual se tiene un anteproyecto, donde nosotros empezamos a hacer evaluaciones de las necesidades, determinamos un caso de negocio, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar con lo que se conoce el plan de gestión de los beneficios, ¿no? Esto apareció en la 6ª edición de la guía del PMBOK, me parece de una manera muy coherente, muy lógica, y que nos permite no solamente evaluar el proyecto en base al resultado final, sino que el resultado te permite generar una capacidad en la organización. Y esa capacidad te permite generar beneficios. A ver, vamos a dar un ejemplo. Nosotros construimos un puente. El resultado del proyecto es un producto, es un puente. Lo que permite es dar una capacidad de transitabilidad entre dos localidades, por ejemplo. Y el beneficio es esa vía de transporte de las personas, de los productos, de los comercios, y de repente pues ahí ponemos también ¿cómo se llama esto de acá? Un punto de control, peajes para hacer pues mantenimiento del puente, qué sé yo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, una cosa es el resultado del producto del puente, otra cosa es esa capacidad de transitabilidad que está dando, y el otro es ese beneficio para transportistas, pobladores, comerciantes, ¿no?, comunidad en general. Y eso justamente se sigue mediante este plan de gestión de beneficios, que lógicamente, como ya se pueden imaginar, tiene que monitorear, ¿no?, de acuerdo al proyecto a lo largo, ¿no?, de su ciclo de vida, más allá de la parte donde ya entregamos el proyecto, sino ya cuando empieza a operar. Bien, nosotros vemos acá que tenemos diferentes etapas o fases, como lo llama el PMI: inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo y completar el proyecto. Y vemos acá que hay una línea de tiempo y hay algunos puntos de revisión o puntos de salida de fase, como lo conoce el PMI, exit phase o kill points, que son puntos naturales de control. Hay todo un conjunto, muchos de ustedes de repente ya conocen la guía del PMBOK, si nos ayudas, Janet, con las personas que están en la sala de espera. Lo que les comentaba es que hay un conjunto de buenas prácticas que están basadas actualmente en 49 procesos en la 6ª edición de la guía del PMBOK. Este año, en el primer trimestre, se esperaba la 7ª edición de la guía del PMBOK, todavía no la tenemos, pero me imagino que definitivamente en este segundo trimestre veremos que ya el PMI lo publique. Bien, continuemos. Etapas de un proyecto. Vamos a ver acá de qué manera nosotros empezamos a convertir esa idea en una realidad. En una etapa de idea, tal vez pues nos reunimos un grupo de amigos en un café, ¿no?, de repente en un curso, no sé, en una ponencia, en una reunión de trabajo, en un workshop, ¿no? Y tenemos pues esta idea y empezamos a comentarla, a madurarla, ¿no? Vamos a pensar que queremos poner pues una planta de procesamiento de café, por ejemplo.
¿de acuerdo? Entonces, la idea es poner un negocio que nos permita procesar café orgánico, ¿no? Entonces, ya tenemos la idea, y como vemos acá, tenemos 3 etapas que siguen a estas 4 etapas que tenemos acá de un proyecto, en los cuales tenemos que responder a la pregunta, ¿hacer o no hacer el proyecto? Hay una etapa de idea, la siguiente es un perfil. Después tenemos prefactibilidad y después factibilidad. ¿Qué diferencias existen acá? En la idea, pues de repente nos costó 1 hora, bosquejamos un borrador, gastamos una taza de café, y etcétera, poquísima inversión. Y nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, vamos ahora a hacer un perfil. El perfil no va a necesitar pues hacer un análisis exhaustivo y detallado, pero empezamos de repente de manera análoga, me imagino que esto les parece, les resulta familiar a muchos, hacemos un análisis análogo en función a algunas inversiones similares, ¿no? ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto está produciendo? ¿Cuáles son los beneficios? Y de manera gruesa, a este nivel con información, digamos, no primaria, no secundaria, podemos tener una idea que nos puede llevar a decir, bueno, ¿es rentable o no es rentable? ¿Lo hacemos o no hacemos el proyecto? Esto muchas veces pues permite ya tomar la decisión de continuar o abandonar el proyecto. Va a depender muchísimo este punto de la experiencia que tengan las personas con las cuales se cuentan en este momento, ¿no? Es importante, cuanto mayor conocimiento, lógicamente que mejor perfil, ¿no? La etapa de prefactibilidad ya necesita un mayor esfuerzo, ya no serán pues unas horas, serán pues de repente días o semanas, en donde ya empezamos a trabajar con información secundaria, ¿no? Empezamos a ver algunos proyectos ya con más detalle, no estamos haciendo de repente pues un análisis de costos unitarios a detalle, pero ya empezamos a buscar información comercial, ¿bien? Tampoco, acá tenemos una ingeniería a detalle, puede ser una ingeniería básica, ¿no? Pero ya me permite, ojo, en la parte de perfil no tenía todavía mucho tema de ingeniería, pero en prefactibilidad ya podemos ir trabajando en una ingeniería básica, ya estamos haciendo inversión, ¿no? ¿Y qué pasa en factibilidad? Cuando ya estamos en la etapa de factibilidad, la decisión de hacer el proyecto prácticamente tiene que haberse tomado, porque se tiene que hacer la ingeniería a detalle, empezar a hacer un análisis de costos mucho más detallado, ¿no? Un análisis de costos unitarios probablemente, y en donde nosotros ya vamos a tener una mayor certeza de lo que nos va a costar, de lo que nos va a tomar y de lo que nos va a permitir esa capacidad de producción que vamos a tener en nuestra planta. Y ustedes me dirán, bueno, pues entonces vamos a hacer nuestros estudios a nivel de factibilidad. ¿Por qué quedarnos con ese tema de perfil o prefactibilidad? Ya se imaginarán que estamos hablando de tiempo, estamos hablando de dinero. La empresa no tiene recursos probablemente, y nosotros de repente como inversionistas tampoco, para dedicarle el esfuerzo a detalle a todas las iniciativas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es que tengamos esa capacidad de hacer un análisis a nivel de perfil. Y de ahí rápidamente empezar a dilucidar cuáles deberían ir y cuáles no. Acá es muy importante esa capacidad de hacer el análisis de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la siguiente lámina donde esto se va a ir clarificando. Como ven ustedes, los costos en una etapa de idea es mucho más bajo. En perfil ya empiezan a subir, en prefactibilidad son mayores y en factibilidad, como ven acá, lógicamente nos toma más tiempo, más esfuerzo y mayores costos. Por eso es que nosotros no podemos directamente tomar la decisión de ir a un nivel de factibilidad en todos los proyectos. No todos los proyectos se van a desarrollar. Por eso es importante que nosotros tengamos esto en consideración. Nos apoya Yané con la sala de espera. Y otro punto acá importante, miren ustedes, tenemos la incertidumbre, ¿no? Tenemos que mayor incertidumbre cuando estamos trabajando a nivel de idea, a nivel de perfil. ¿Por qué? Porque tenemos información gruesa, información que no ha sido de repente verificada, trabajada a detalle, ¿no? Y conforme nosotros empezamos a darle mayor detalle, mayor esfuerzo, mayor tiempo, mayor costo, ¿no? Como comentamos, vamos a tener menor incertidumbre. Entonces, acá tenemos que hacer un balance. Es sumamente importante, y esto es algo que siempre tenemos que tener presente, el juicio experto, ¿no? Personas con experiencia, con conocimiento, que nos permitan, de acuerdo, tomar
buenas decisiones, porque de repente nosotros podríamos estar tomando un camino que nos podría llevar pues a tomar una decisión que no es la más adecuada. Es sumamente importante contemplar siempre, ¿no?, la inclusión, de acuerdo, del juicio experto, de personas que tengan pues esta experiencia, esta capacidad, ¿no?, y que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Ok, y cuando hablamos de viabilidad financiera y proyectos, entrando un poquito, digamos, al área chica ya de nuestra presentación, vemos nosotros que tenemos estas dos etapas, formulación y evaluación. Yo muchísimas veces he visto que empresas se enfocan en la evaluación y quitan el valor a esta etapa de formulación del proyecto, lo cual, como se pueden imaginar, es prácticamente ir a un suicidio, ¿no? ¿Cuál es la etapa más importante acá? La formulación. Espero que estén de acuerdo conmigo. Porque nosotros, dice, vamos a obtener, ¿no?, y crear la información que nos va a permitir, pues, estar seguros de que es una buena idea, es un buen proyecto, nos va a redituar beneficios y realmente vamos a crear valor y vamos a incrementar el valor de la organización. ¿Sí? Vamos a tener que hacer un estudio de mercado, vamos a tener que hacer estudios técnicos y estudios organizacionales, principalmente. Muchas veces las empresas emprenden proyectos y no están preparadas. Quieren hacer transformación cultural y no están preparadas. Quieren hacer digitalización, no están preparadas. Quieren hacer la implementación, por ejemplo, de una PMO alineada a los estándares del PMI y no tienen los recursos necesarios. Quieren hacer una estandarización de costos, un proyecto de mejores procesos, ¿no?, incrementar su producción, mejorar la tecnología de su organización. Pero si no tienen esa capacidad organizacional que la soporte, me imagino que concuerdan conmigo en que va a caer, no va a ser sostenible. Por eso es importante que nosotros hagamos todo este análisis. Finalmente, esto tiene que permitirnos hacer este estudio financiero que es parte de la evaluación. Es conseguir este flujo de fondos. ¿A qué se refiere este flujo de fondos? Que yo conozco todos mis egresos futuros y todos mis ingresos futuros. Nosotros podemos, con esta información, ya hacer el análisis financiero mediante, particularmente, yo creo ciegamente en el banco, ¿no? Es mi herramienta, ¿no?, financiera para hacer análisis y trabajo con el banco. Podemos trabajar con otros análisis, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo les comento lo que suelo utilizar, o el TIR, la tasa interna de retorno. Pero imagínense ustedes que vayan a la etapa de evaluación, ¿no?, a esta etapa final, y nosotros pues en nuestro estudio financiero tenemos como soporte cosas que creímos, cosas que pensamos, que esperábamos, ¿no?, pero que no tenemos la certeza de que sean ciertas. Imagínense, es un riesgo inmenso. Y sobre eso estábamos conversando al inicio, el tema de gestionar los riesgos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en este punto. Porque una vez que nosotros tenemos nuestro flujo de fondos, ¿de acuerdo?, hacer ese estudio financiero es hacer un par de clics en Excel o en la herramienta informática que ustedes tengan de soporte. De repente hasta manual me pueden decir que lo hacen, ¿no? Pero actualmente, pues, con las herramientas de software, con nuestro Excel, esto nos tarda segundos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es traer, ¿de acuerdo?, al presente todos esos flujos futuros, ya sean ingresos y egresos. Y con esto vamos a tomar una decisión coherente, una decisión responsable que garantice que cada centavo de la organización que se está invirtiendo en el proyecto va a redituar un beneficio. Vamos a ir un poquito más allá. Bien, vamos a hacer esos criterios de sensibilidad, análisis de Monte Carlo, ¿de acuerdo? O un análisis de tornado, que nos va a permitir identificar cuáles son esos aspectos, cuáles son esos factores que tendrían mayor impacto en los resultados del proyecto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Cuanto mayor información tengamos, lógicamente, nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones. Si nos ayuda, Janet, por favor, con la sala de espera. ¿Ok? Entonces, esta etapa de formulación
hay que realizarla de una manera bastante diligente, digamos, bastante responsable, ¿no? Tener una metodología coherente que nos permita hacer esta evaluación. Normalmente cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, utilizamos los estados financieros, los 4 estados financieros, para que nosotros podamos, de acuerdo, tomar esa decisión de qué realizar, que sería en este caso mi planta de tratamiento de café, ¿no? Y conocer qué necesito, ¿de acuerdo? Y cómo lo voy a adquirir. Por ejemplo, esto básicamente es uno de los estados financieros que me va a permitir conocer, ¿de acuerdo?, cuánto necesito invertir y cómo, ¿de acuerdo?, voy a conseguir esos recursos. Bien, mi balance general, me imagino que muchos de ustedes ya lo saben. Ver mis activos, corrientes, no corrientes, con mis pasivos, corrientes, no corrientes, y mi patrimonio. Eso es sumamente importante. Tengo entonces que, primero, responder a la alta dirección. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Qué necesito para viabilizarlo? Mis activos, corrientes, no corrientes. ¿Cómo lo financio? Mis pasivos, corrientes, no corrientes, y patrimonio o capital propio, ¿no? Esos son temitas que vienen después de esto. Pero muchas veces nosotros damos el salto al final y nos hemos obviado esta parte. Hay que tener mucho cuidado. Y cuando nosotros hablamos, de acuerdo, de la parte financiera, de acuerdo, acá tenemos el secreto, dice, ¿no? El secreto para adivinar las finanzas radica en la capacidad de entender el proceso de transformación del dinero en el tiempo. Es la base, señores, esto, ¿no?, de las matemáticas financieras, ¿no? El valor del dinero en el tiempo. Una pregunta clásica. ¿Qué prefieren? ¿1.000 soles ahora o 1.000 soles en un año? La respuesta la vamos comentando después, ¿no? ¿Qué prefieren? Bueno, vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿1.000.000 de soles ahora o este 1.000.000 de soles en un año? Bien, miren lo que dice la definición, que es bastante importante. El secreto para dominar las finanzas radica en la capacidad de entender el proceso de ¿qué? De transformación del dinero en el tiempo, así como la forma en que los cambios del entorno económico afectan este proceso de transformación, ¿no? Imagínense con todo lo que estamos viviendo en el tema, en el escenario político, que les digan, ajá, 1.000.000 ahora o 1.000.000 en un año. A ver, ahí me responden ustedes. ¿De acuerdo? De ahí me responden, de ahí lo conversamos. Y lo que quiero compartirles el día de hoy, antes de empezar con las preguntas, ¿de acuerdo?, es una norma que es la ISO 55001, gestión de activos, ¿de acuerdo? Una norma internacional que nos permite a nosotros velar por el correcto uso del patrimonio de las organizaciones. Actualmente estoy pues desarrollando el cargo de jefe de servicios generales en la que es mi ex alma mater, la Universidad Privada Antenor Orrego, y estamos planteando esto, ¿de acuerdo? Implementar la gestión de activos en base de una norma que data de los años 90, cuando empezó los primeros esfuerzos, ¿no?, en el tema de gestión de activos, y empezó en Gran Bretaña con el surgimiento del PAS 55, que ha dado raíz a esta norma. Les voy a explicar brevemente, porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, ¿de acuerdo? La norma entonces ISO 55000 o gestión de activos tiene que ver con este plan estratégico de la organización. Todas las organizaciones de manera formal o informal tienen que tener un plan estratégico que responda ¿a qué? A los clientes, a la parte legal, a los inversionistas, al entorno comercial, etcétera, etcétera. Ese plan estratégico de la organización es una respuesta a su entorno. ¿De acuerdo? ¿De qué manera nosotros nos posicionamos, somos sostenibles? Hay que mirar hacia afuera y hay que mirar hacia adentro, lógicamente, para tener un plan que me permita, ¿no?, mantenerme en el tiempo. Ok, y todo lo que está en la parte interna, sombreada, pertenece a lo que sería la norma ISO 55001, gestión de activos, que vamos a empezar a revisar. Dice que tenemos que hacer una planificación, ¿no?, y estrategia de la gestión de activos, que tiene que decaer ¿de dónde? Del plan estratégico organizacional, alineado con la estrategia. Entonces, ¿nos apoyas,
Yane, con la sala de espera, y nos dice que vamos a tener que tomar decisiones sobre la gestión de activos. Y cuando hablamos de activos, no solamente hablamos de la infraestructura, de las instalaciones, del equipamiento, mobiliario, tecnología, sino estamos hablando también de la imagen, de las personas, de la cultura, que es un activo en la organización. Esta norma lo abarca de esta manera, lo enfoca de esta manera y es muy interesante. No solamente estamos como cuando se empezó a hablar con la Paz 55 en Gran Bretaña al inicio y hablamos de activos físicos. Acá vemos activos intangibles que son cruciales muchas veces para el éxito de las organizaciones. Actualmente las empresas que tienen mayor posicionamiento en el mundo, económicamente hablando, son de intangibles. Entonces, esta norma se acomoda muchísimo en este nuevo paradigma que se tiene, ¿no?, de la globalización. Y lo que nos dice es que lo primero que tenemos que ver es la organización y personas. Tenemos las competencias, las capacidades, la cultura que dé soporte a incrementar el valor de nuestra organización gestionando nuestros activos. ¿Qué competencias necesitamos? Es como que si nosotros preguntásemos con estos problemas que estamos viviendo, vamos a que nos atienda una persona recién egresada de medicina, y bueno, me disculpo por el ejemplo, o vamos a una persona que ya tiene sus 15 o 20 años de experiencia profesional con diversas especialidades. ¿A dónde iríamos? Lógicamente que hay que ir hacia el lado donde hay más profesionalización. ¿De acuerdo? Sucede lo mismo acá. Tenemos que tener profesionalización para darle soporte a la gestión de activos, ¿no?, en las organizaciones. Otro punto importante es ese conocimiento de los activos. A veces decimos, ok, vamos a empezar a trabajar en la organización, mantenimientos. 60, 70, 80% de la gestión de los activos son mantenimientos correctivos, ¿no? Es dinero que no se puede controlar, que no se puede planificar, no se prevé. Para que nosotros podamos tener una correcta toma de decisiones en el tema de gestión de activos, la base, el pilar, como pueden ver acá, es el conocimiento de los activos. Físicos, intangibles. Infraestructura, equipamiento, mobiliario, tecnología, imagen, cultura, marca, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y este conocimiento nos va a permitir, pues, justamente tomar, ¿no?, como ven ustedes en rojo, tomar estas decisiones de gestión de activos, incorporarlos a nuestro plan estratégico de gestión de activos. Y acá nosotros tenemos la interacción con la revisión de riesgos. No es que no va a pasar, no va a suceder, tengan mucho cuidado, ¿no? La ley de Murphy, ¿qué nos dice? Si algo puede salir mal, ten por seguro que saldrá mal. Entonces, por favor, no den por sentado las cosas. Y esto está alineado, como les comentaba, a la ISO 31000, gestión de riesgos, ¿de acuerdo? 31001, que es la que se certifica, ¿no? Hay que hacer una revisión de riesgos. Y tenemos algo importantísimo que muchas veces se pasa de lado. En algún momento conversamos sobre el tema del ciclo de vida BIM, que también es importante, es bastante interesante, pero hoy día quería compartir esto de la norma ISO 55001, que es interesantísimo, en verdad. Espero que les agrade. Hay un ciclo de vida en la gestión de activos, ¿no? Dice, empieza con el adquirir. Hay que crear un activo. Y acá está la decisión de hacer o no hacer. Y acá no solamente es hacer ese enfoque en cuánto me cuesta tener mi planta de café, sino cuánto me va a costar operarla. Porque de alguna manera tenemos la costumbre, me incluyo, en obviar este detalle. Reducimos los costos del proyecto para que se viabilice y la operación nos sale carísima. No tenemos eficiencia. El mantenimiento, otro problema, ¿no? No pongas ese equipamiento, no pongas esas barandas en la planta, no pongas esos elementos, no, lo va a elevar el costo. Y vamos a ver cuando vamos a hacer el mantenimiento que tenemos que anclarnos en el aire, ¿no? No sé si esto les ha pasado. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, hay que preparar nuestro proyecto para que podamos, de acuerdo, realizar un correcto mantenimiento.
¿de acuerdo? De alguna manera podríamos decir que es Deming, y acá vamos a conversar de esto, ¿de acuerdo? Acá lo vamos a conversar, no se preocupen, vamos a hablar a detalle de esto, ¿no? Pero es un ciclo de mejora continua, definitivamente, ¿de acuerdo? Ok, y finalmente retirar, ¿no? No importa, después sabemos qué hacemos, pues le ponemos dinamita y lo tumbamos todo, ¿no? Y lo enterramos. Tengan cuidado. Y esto tiene que ver mucho con BIM, los que de repente son civiles y han visto estos temas en BIM, tiene algo de concordancia. Entonces, al momento de gestionar nuestros activos, tengan mucho cuidado, no solamente pues que nosotros evaluemos correctamente que nuestro producto o nuestro proyecto no sea muy costoso. Y ya en la parte de operación, ineficiente, nos va a salir más caro. Hay algo que siempre dice, ¿no? Lo barato sale caro a la final, pero a veces en proyectos pareciera que esto, que es tan evidente, no se toma en cuenta, se olvida, ¿no? Se olvida, ¿no? Lo importante es que aprueben el proyecto, después sabemos cómo nos acomodamos, ¿no? ¿No? ¿Suele pasar o no? Bueno, acá me irán comentando ustedes. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlos, pueden interactuar, no sé si es que ya no están habilitados los micrófonos, si es que están, creo que el chat sí está habilitado, si es que hay algunas preguntas que hayan venido surgiendo en el momento que hemos estado realizando, ¿de acuerdo? Nuestra presentación, la voy revisando y vamos a ir conversando, ¿de acuerdo? Podemos ir conversando. Bueno, por acá todo se escucha. Ok, excelente. Bien, es bueno saber que me han escuchado entonces. Bien, sus consultas, vamos a ver por acá. Juan Arancibia, ¿qué tal Juan? Muy buenas noches, qué gusto tenerte por acá. Buenas noches. Van Tier Payback, ¿qué tal Juan? Muy buenas noches, qué gusto. Gracias igualmente. Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Juan nos acompaña desde Chile, ¿cierto? Sí, efectivamente. Excelente, Juan. Muy buenas noches. El ciclo de Deming es un ciclo de mejora, en realidad es un ciclo virtuoso, pero recordemos que Deming tiene el plan Ducheck-Ag, ¿no? Pero es un ciclo de mejora el que hemos visto acá nosotros, estimado Juan, ¿no? Como ves acá, adquirir, operar, mantener, retirar, ¿no? Es de mejora continua. Bueno, sí, está embebido la mejora continua, pero el ciclo de Deming tiene el PDCA o el H, es hacer el PHBA, ¿no? De acuerdo. ¿No? Pero este tiene otro enfoque, ¿de acuerdo? Pero también tiene inmerso el tema de mejora continua. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ha estado todo claro tal vez? Espero que sí. Si desean consultar, por favor, pueden hacerlo por el chat, pueden hacer mediante el micrófono, ¿no? Me parece que los micrófonos están activados. Ahora, bueno, si desean pueden activar cámaras también, porque estamos en la etapa final, yo no creo que tengamos dificultades acá con ello. ¿Bien? Bueno, si no hay preguntas, voy a imaginarme que todo ha quedado claro, por lo cual les agradezco en todo caso, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es darle pase, ¿de acuerdo?, a Janet para que pueda conversar con ustedes sobre uno de los programas que se tienen en el Instituto de la Calidad, de acuerdo, de la Pontificia Universidad Católica, relacionado justamente con lo que sería el tema de la gestión financiera y proyectos, ¿no? A ver, Noé nos dice, no me quedó claro la conexión del plan estratégico con la gestión de proyectos. A ver, Noé, lo que ocurre acá es que cuando nosotros estamos en una organización, lo que nosotros vamos a tener es un conjunto, de acuerdo, de iniciativas de cambio, ¿no? Para mejorar las cosas en la empresa. Lo que pasa, vamos a poner acá, discúlpeme, lo que pasa es que nosotros vamos a tener lo que se conoce como la misión y la visión. ¿De acuerdo? Y para llegar de la misión a la visión vamos a trazar diferentes caminos, que son las estrategias. Y todas estas estrategias van a tener objetivos de corto, mediano y largo plazo. Bien, entonces, estos objetivos que nosotros tenemos acá, ¿de acuerdo? Se van a convertir en ¿qué? En parte de ese plan estratégico.
Entonces, cuando nosotros queramos realizar un proyecto, cualquiera que sea en la organización, vamos a ponerlo acá, tiene que estar alineado a estas estrategias. La idea es que todas estas inversiones que le van a tomar tiempo y van a requerir recursos de la organización estén alineados a estas estrategias. A eso es lo que nosotros nos referíamos, que cuando hablamos de la gestión de proyectos, todo proyecto debe estar alineado directa o indirectamente a la estrategia de la organización. Imagínense ustedes que inviertan en algo que no está alineado a la estrategia. Estás perdiendo valor, estás gastando dinero, perdiendo recursos, en algo que no le significa un beneficio a la organización. Por eso es importante que todo proyecto, toda iniciativa tenga este alineamiento estratégico, ¿no? Así es, Juan, ¿no? Eso también se comenta en la guía del PMBOK. Así es, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Nosotros actualmente, cuando estamos hablando de la norma ISO 55001, ya se habla muchísimo de esos equipos multifuncionales, estimado Alfredo, ¿no? Que permiten conseguir equipos independientes autónomos. ¿A qué quiero referir? Los que han visto temas de agilidad, equipos entre 6 a 11 personas, actualmente con la nueva actualización de Scrum, que imagino que muchos de ustedes están siguiendo, 12 personas, ¿no? Estos equipos donde tenemos pues personas con diferentes competencias, diferente experiencia, diferentes habilidades, que van observando lo que va pasando en la organización y van tomando decisiones y van implementando mejoras, por supuesto. Y la norma ISO 55001 ya lo aborda. Desde el año 2012 se empieza a hablar de esto. Es que Agile o agilidad ya está inmerso en todos los ámbitos de las organizaciones. Es un enfoque ya no nuevo, viene pues desde los 90, ¿no? Solamente que acá por Perú de repente y Chile, si de repente por acá mi buen amigo Juan nos puede comentar, de repente algún participante que también es de algún país hermano, nos puede comentar, ya se vienen pues tocando en estos últimos años con mayor detalle, con mayor detenimiento. Definitivamente que Agile nos va a ayudar muchísimo a conseguir mejores resultados. ¿Y la base de agilidad cuál es? Es algo que me encanta siempre comentar. Transparencia, inspección, adaptación. No lo olviden. Transparencia, inspección, adaptación. Transparencia, ¿para qué? Para que todos podamos observar lo que estamos planificando, lo que estamos gestionando. Por eso es importante ese conocimiento de activos, ¿no? Imagínense acá, conocimiento de activos, total transparencia. Todos saben qué tenemos y en qué condiciones está, ¿no? ¿Cuándo se realizan los mantenimientos? ¿Cuáles equipos están en garantía? ¿Cuáles de repente ya por un tema de ruido, de temperatura, deben ser intervenidos? Ustedes dirán, ese es mantenimiento predictivo, por supuesto, ¿no? Condición de uso, también. Proactivo, también, pero eso tiene que ver con agilidad también, ¿o no? Inspección, perdón, transparencia sería este tema, y todos nosotros estaríamos tomando decisiones de gestión de activos de manera bastante inmediata, con esta transparencia mediante nuestra inspección. Todos tienen que involucrarse en este tema, toda la organización. Por eso es importante este punto de organización y personas. ¿Para qué? Para que ese plan estratégico de gestión de activos se vaya adaptando. No significa que un plan tiene que ser, pues, un documento frío que se redacta y tal cual se implementa a lo largo del tiempo. Eso no es así. Tenemos que ir acondicionándolo en función de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, estimado. A ver, Alfredo, ¿verdad? Ok, espero haber respondido tu pregunta. Fidel nos dice, ¿cómo se relacionan las áreas de conocimiento del PMI en el ciclo de un proyecto? En realidad, todas las áreas de conocimiento tienen que involucrarse en cada, de acuerdo, ciclo de un proyecto. Nosotros tenemos, vamos a pasar a la pizarrita, permítame. Vamos a borrar todos los dibujos y nosotros vamos a poner acá. Tenemos nuestro proyecto con diferentes etapas del ciclo de vida, ¿no? Vamos a decir que acá tenemos una etapa de plan, acá tenemos una plata de programa, bueno, vamos a ponerle ejecución, y tenemos una etapa de cierre, vamos a ponerlo, ¿de acuerdo? Ok, entonces,
En la parte de planificación, y nosotros cuando hablamos de áreas de conocimiento, de acuerdo, estamos hablando de las 10 áreas, estamos hablando de integración, estamos hablando de alcance, estamos hablando de cronograma, estamos hablando de costos, estamos hablando de calidad, estamos hablando de recursos, estamos hablando de comunicaciones, discúlpeme, estamos hablando de riesgos, estamos hablando de adquisiciones, estamos hablando de, a ver, me falta uno acá, sería interesados. Ok. Entonces, no hay manera que nosotros no realicemos esta gestión en cada área de conocimiento, de acuerdo, de cada una de las etapas. Nosotros tenemos que estar constantemente integrando, viendo el alcance, haciendo el seguimiento a nuestro cronograma, chequeando los costos, viendo la calidad, viendo el tema de recursos, sean físicos o personas, porque ya en la 6ª edición ya no tenemos eso de recursos humanos, sino ya tenemos recursos y tenemos físicos y personas, ¿de acuerdo? El tema de comunicaciones, disculpen, acá es escrito mal, comunicaciones, el tema de riesgos, adquisiciones interesadas, es decir, en cada una de estas etapas del ciclo de vida del proyecto tenemos que estar nosotros, ¿de acuerdo?, interviniendo. Bien, estas 10 áreas de conocimiento y los 5 grupos de procesos, ¿se acuerdan los 5 grupos de procesos? Los que han llevado, me imagino, alguna formación en el PMI, van a saber que tenemos inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Esas son las 5 fases, ¿de acuerdo? Este es, ojo, el de arriba, vamos a ponerlo acá para que no se vayan a confundir, permítame. Vamos a poner el de arriba, estamos hablando del ciclo de vida del proyecto. Ok. Y en la parte inferior estamos hablando de otro tema, no lo confundan. Es el grupo dirección de proyectos. Ok, a ver, para no estar pues confundiéndolos. Espero que no se confundan. Ok, entonces, en cada una de estas etapas del ciclo de vida o fases del ciclo de vida de la dirección de proyectos, tenemos que aplicar los 10 grupos de proceso de dirección de proyectos y los 5 grupos de procesos. Es decir, esta etapa o esta fase de planificar, tengo que aplicar estos 10 áreas de conocimiento y tengo que iniciar, tengo que planificar, tengo que ejecutar, tengo que hacer monitoreo y control y tengo que cerrar. ¿De acuerdo? Bien. Espero entonces, estimado Fidel, que haya quedado claro. Bien, vamos a continuar con las preguntas y si hay todavía alguna duda lo aclaramos. Bueno, Juan nos dice, efectivamente, en la 6ª edición incorpora la metodología SACIL y procesos más actualizados pensando en proyectos con mayor incertidumbre. Así es. En realidad, la parte de agilidad trabaja muy bien en proyectos complejos. Ok, yo tengo un proyecto complicado. Bueno, complicado, vamos ahí a aplicar lo tradicional. Pero cuando hablamos de complejidad relacionado a la incertidumbre, justamente con lo que nos está apoyando acá Juan, desde Chile, por cierto, es donde necesitamos ya empezar a pensar, ¿no?, en considerar el tema de agilidad. Fernando, muy buenas noches, qué gusto tenerte por acá también, Fernando. En un contexto, dice, tan variable como el actual, dado que el BAN y el TIR actúan en función de tasas, por supuesto, ¿de qué manera podemos adecuar la metodología ágil a esta práctica de uso del BAN y TIR para la evaluación de un proyecto? ¿Se podría adecuar una variable de incertidumbre? Esa es una muy buena pregunta. Para eso nosotros en la metodología que hemos estado revisando, hay alguien en la sala de espera, estimada Janet, tenemos acá los criterios de sensibilidad, estimado Fernando. Y los criterios de sensibilidad te permiten analizar la incertidumbre, las diferentes variables, tasas de interés, fluctuaciones económicas, inflación, tipo de cambio. Tú puedes evaluar. Puedes hacer mediante un análisis de tornado o puedes hacerlo mediante la simulación de Monte Carlo. Por supuesto que podemos implementar. Miren, en la metodología es importante, muy buena la pregunta de Fernando, de verdad te agradezco, es una pregunta muy interesante porque de repente estos criterios de sensibilidad han pasado un poco
por alto, ¿no? Pero la pregunta de Fernando es una pregunta ahí, como se dice, a la vena, ¿no? A la yugular, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta evaluación, que tiene que ser parte del estudio financiero, que tenemos que ver nuestro flujo de fondos, nuestro BAN, nuestro TIM, nuestro payback, como nos decía Juan, pero ¿qué pasa con el riesgo? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la incertidumbre política que tiene el Perú actualmente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ah? Muy buena pregunta, estimado Fernando, te agradezco, espero haber podido responderla. ¿Ok? A ver, se dan cuenta, con las preguntas ya podemos empezar a ampliar las cosas, ¿cierto? Entonces, es muy bueno entonces este tema de preguntas. Juan dice, para el análisis de sensibilidad aplico análisis de Monte Carlo, por supuesto. En Oracle Crystal Ball, buenísimo, buenísimo. Eso va bastante bien, normalmente sensibilizo el BAN, claro, para ver cuáles son las situaciones en que el BAN se hace negativo cero. Excelente. Excelente. Es justamente para eso lo que sirve este análisis de sensibilidad, ¿no? Yo particularmente trabajo con un complemento de Excel, les comento, que es el arroba risk. En verdad, es poderosísimo. Y bueno, es barato en realidad, ¿no? A diferencia del Oracle que nos habla nuestro amigo Juan, que es, no digo que no sea, es buenísimo, pero tiene su costo. Disculpan por hacerle propaganda a otra herramienta que dio Juan. Pero el arroba risk es un complemento que va con el Project, con el Excel, camina muy bien. Y si ustedes pues no lo quieren comprar, lo pueden descargar, ¿no? Les recomiendo que en YouTube, por ejemplo, busquen algunos videos de @risk, van a ver unos documentales muy buenos. Ya saben ahora, el conocimiento está en la red. Ahí van a San Google o a San YouTube con video y ahí está todo. @risk. Y vean análisis de sensibilidad, análisis financiero, riesgos. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Ok. ¿Alguna otra consulta? Antes de darle pase a Yané, creo que ya me pasé la hora, Yané, mil disculpas. Ok. Si hay alguna pregunta adicional, por favor. Así es, Juan. Es importante construir los datos, porque si tú no tienes coherentemente estructurado tus datos, ¿de qué estás hablando? Ese análisis, pues va a ser, como decimos acá en Perú, un saludo a la bandera, ¿no? Ok. Bien. Creo que no hay preguntas. Espero que la presentación haya sido de su agrado, ¿no? Que sea beneficioso. Los agradezco muchísimo por acompañarnos. Un saludo para todos. Bueno, hay muchas personas con las que ya nos hemos conocido y les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Un abrazo a todos, a cuidarnos muchísimo en este contexto que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Y nada, doy pase a Janet, por favor, Janet, para que pueda comentar sobre un curso de capacitación que se dé en el instituto. Muchas gracias a todos por su participación, les agradezco, a cuidarnos, les deseo pues mucha salud y mucho éxito en este año, que es un poquito difícil, pero creo que las cosas nos van a ir saliendo bien. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos. Janet, te dejo entonces. Hasta luego, muy amables. Agradecerle a nuestro expositor por la excelente ponencia. Muchas gracias, ingeniero William Villa. Señores, buenas noches. Para comentarles que contamos con el curso de capacitación en gestión financiera para proyectos que lo dicta el ingeniero William Villa. Comentarles que estamos iniciando el 20 de mayo, tiene una duración de 28 horas lectivas y bueno, este curso busca capacitar al participante en los principales conceptos y herramientas financieras asociadas a la gestión de proyectos que le permita tener una perspectiva completa del entorno para tomar las mejores decisiones. Como pueden ver, ahí está el plan curricular. Los cursos que se va a dictar dentro del curso en general son fundamentos financieros, análisis e interpretación de los estados financieros, flujo de caja de un proyecto, inversiones y financiamiento. Están mis datos contactos si ustedes desean alguna información adicional, por favor, y agradecerles nuevamente por acompañarnos el día de hoy en nuestro masterclass. Les pedimos siempre estar atentos a las actividades del Instituto para la Calidad. Vamos a continuar ofreciendo los masterclass. Muchísimas gracias por su participación. Como dijo el ingeniero Villa, hay que seguir cuidándonos, por favor, y que tengan ustedes muy buenas noches.